Saludos a todos, nos reencontramos para ver los contenidos de eh, la clase, de esta nueva clase, que vamos a dedicar a el proceso político en el Río de la Plata. A partir de la Revolución de Independencia, nos vamos a dedicar particularmente de la década revolucionaria y nos vamos, si llegamos, nos vamos a extender hasta fines de la década del 20, pero la centralidad va a estar puesta en los conflictos desarrollados durante la década revolucionaria en el Río de la Plata, ¿no? Digamos, lo que digamos, actualmente sería la zona del litoral argentino y el actual Uruguay, que sería la banda oriental en ese momento. Eh, a manera de como estudio de un caso particular de proceso de emancipación, ¿no? Ustedes la generalidad de las revoluciones de independencia en América Latina la van a ver con el profesor Luaces. Conmigo van a empezar a ver el Río de la Plata. Bien, para poder comprender bien el proceso, es necesario que repasemos algunos antecedentes. Em, Tenemos antecedentes de tipo estructurales y de tipo coyunturales. Eh, Antecedentes estructurales. Bueno, eh, un antecedente estructural es el impacto que en general en la América colonial española tuvieron las reformas borbónicas de más o menos mediados del siglo XVIII. Las reformas borbónicas significaron un intento de lo que desde 1700 era la nueva dinastía que había llegado al poder, o sea, a apoderarse de la monarquía en el Imperio Español, que eran los Borbones, reemplazando a los Habsburgo, de origen austríaco. Los Borbones eran una casa más de origen francés, eh, una casa nobiliaria. Los Borbones, al ver el estado de fuerte desarticulación y declinación del Imperio Español bajo los últimos reinados de los Habsburgo, trataron de trasladar el modelo de tipo absolutista francés que estaban llevando adelante los Borbones franceses y cuyo quizás más representativo eh, monarca había sido Luis XIV. Digamos, Luis XIV quedó como una especie de estereotipo del monarca absoluto, en buena medida con razón, pero él terminó de definir un tipo de Estado absolutista y de monarquía absoluta que después la rama española de los Borbones trató de aplicar en España. ¿Y en qué consistía? Básicamente en llevar adelante una serie de reformas de organización administrativa, de sistema fiscal y también, aunque en menor medida comparado con las otras, de fortalecimiento de la defensa naval y militar que le permitiera al Reino de España recuperar su posición, sobre todo en la plaza europea, ¿no? Digamos, España venía declinando como potencia, había tenido un fuerte bajón en el siglo XVII, donde había sido desplazada por las nuevas potencias en ascenso en su momento, los países, digamos, las Provincias Unidas, lo que hoy conocemos como los Países Bajos, la Francia de Luis XIV, y lo que empezaba a asomar como el Reino de Inglaterra. Em, en su intento por recuperar protagonismo, llevan adelante una serie de reformas que apuntaban, en el caso particular de América, de las colonias americanas, a recuperar el terreno perdido a mano de las oligarquías locales. Fundamentalmente las oligarquías criollas que, a pesar de no tener acceso directo al poder, a los cargos del Estado, habían logrado acumular eh, un poder económico y una capacidad de influencia política a través de redes de parentesco con los funcionarios y demás, que había llevado a que las colonias americanas prácticamente tuvieran un nivel de autonomía altísimo. Hacían lo que querían sin obedecer en la práctica las directivas de la corona. Los Borbones tratan de revertir eso. ¿Cuál es el problema? Que esto comienza a generar fuertes roces con
eh, los terratenientes y comerciantes criollos y con las redes que ellos habían montado. Digamos, o sea, los criollos comienzan a ver que esta avanzada de la nueva dinastía en el poder en España amenazaba con reducir sus márgenes de autonomía, restablecer el poder, un poder o establecer un poder férreo, en buena medida inédito, de los españoles de la península. O sea, implicaba un fortalecimiento de la burocracia del Estado colonial, el envío de funcionarios desde la península, de más funcionarios, el fortalecimiento digamos, de las guarniciones militares, una reorganización administrativa que multiplicaba la burocracia porque surgen nuevos virreinatos, nuevas capitanías, digamos, se crea como consecuencia de estas reformas el virreinato del Río de la Plata en 1776 más o menos. Entonces, lo que comienza a darse es un principio de un resquebrajamiento, un principio de ruptura de lo que algunos autores llaman el pacto colonial. Esto era el pacto por el cual la monarquía española garantizaba a través del Estado colonial la gobernabilidad, o sea, garantizaba la dominación, gracias a un acuerdo con las oligarquías criollas en América, por el cual las oligarquías criollas garantizaban el alcance territorial del poder del Estado territorial, o sea, garantizaban la dominación a cambio de un nivel de autonomía considerable, que se traducía en su capacidad de influir en el poder político a manos de españoles de la península, pero con quienes estaban vinculados a través de distintas redes de poder, y después una capacidad de acumulación económica considerable, que implicaba, por ejemplo, entre otras cosas, cesión de tierras, ¿no? Digamos, acá empieza a aparecer en el siglo XVII, fines del XVII, principio del XVIII, había empezado a aparecer el fenómeno de la formación de una clase terrateniente, pero además una clase terrateniente incluso criolla. Em, Ahora, empieza a resquebrajarse este pacto, ¿no? Y los criollos van a estar crecientemente resentidos en muchas regiones de la América colonial con la monarquía española como consecuencia de esto. Este es un antecedente. El otro antecedente, más específico del Río de la Plata, fue la experiencia de autogobierno surgida a partir de las invasiones, las llamadas invasiones inglesas de 1806 y 1807. Ante el práctico abandono, por distintos motivos, de las autoridades españolas peninsulares de el Virreinato del Río de la Plata y sobre todo de Buenos Aires y Montevideo, los criollos dieron el paso al frente en términos de la llamada reconquista y la expulsión de los invasores británicos, y como consecuencia de eso, avanzaron en una experiencia de autogobierno donde incluso los criollos lograron elegir un virrey no español, que fue Santiago de Liniers, ¿no? Y prácticamente gobernar con autonomía casi absoluta con respecto a los dictados de la corona a partir de 1807. O sea, hubo una experiencia en los hechos de autogobierno criollo, algo totalmente inédito, algo que no había sucedido en otros dominios coloniales americanos de España. Era un antecedente importante. ¿Por qué? Por un lado, por el desprestigio en el que había caído la monarquía, en particular las autoridades representativas de la monarquía española en el Virreinato del Río de la Plata, y por otro lado, porque esta situación de vacío de poder en el virreinato había dado lugar a que los criollos tuvieran una experiencia de autogobierno. Y una vez que vos le probás, digamos, probás el autogobierno, una vez que vos le sentís el gustito a una autonomía casi independencia,
Después ya es muy difícil volver atrás con eso. ¿Qué es lo que terminaría sucediendo? Bueno, eh, este autogobierno implicó un altísimo nivel de militarización. Digamos, el Río de la Plata fue la zona con más alto nivel de militarización por la incorporación masiva de criollos a las milicias que se formaron para combatir a los ingleses de toda la América colonial. O sea, la tasa de militarización de Buenos Aires en este periodo era altísimo, altísimo. No tengo los números acá, pero hay autores que lo analizaron específicamente y era alta. Gente que podía portar armas. O sea, ese fue el fundamento del autogobierno también. Cómo la monarquía iba a ser para. O sea, era oponerse al autogobierno de los criollos, era generar un conflicto con una población armada. Nadie quiere eso. Y finalmente, el otro antecedente que hay que tener en cuenta es la crisis política del imperio español generada por la invasión francesa en 1808. Recordemos, esto ya lo habíamos mencionado. En 1808 España, hasta ese momento aliada de la Francia napoleónica, es invadida por el primer imperio francés y Napoleón decide desplazar a la dinastía de Borbón de la monarquía, del poder, para poner en su lugar a su hermano a la cabeza de un gobierno títere con colaboración de españoles simpatizantes de la Francia napoleónica, pero que va a tener la oposición de la gran masa del pueblo y obviamente de la mayor parte de la clase dominante eh, española. Eh, Ahora, esto genera un vacío de poder, ¿no? Porque obviamente las nuevas autoridades colocadas por Francia no son reconocidas. Y este vacío de poder va a dar lugar a la interpretación, a múltiples interpretaciones de lo que ya vimos en un video anterior como la teoría de la o la doctrina de la retroversión de la soberanía, que consistía, recordemos, en que en situación de ausencia del príncipe, o sea, o de ausencia del soberano, es decir, en este caso del rey, la soberanía que reside, que está encarnada por el rey, vuelve a los pueblos, en la terminología de la tradición política española, vuelve a los pueblos que, por lo tanto, pueden asumir responsabilidades de gobierno, pueden autogobernarse hasta que se restaure el orden y, por lo tanto, la autoridad del soberano, del monarca, la autoridad del monarca, y la soberanía vuelva a él. Pero hasta ese entonces, el pueblo puede autogobernarse en representación de el monarca. Claro, esto va a dar lugar a el surgimiento de un movimiento juntista en la península española, expresado en distintas juntas provisionales de gobierno y finalmente en un consejo de regencia. Pero ¿qué pasa? También va a dar lugar a un movimiento juntista en América. ¿Por qué? Porque los americanos, que recordemos, tenían un resentimiento hacia las autoridades de la península por las consecuencias de las reformas borbónicas, aprovecharon para formar sus propias juntas provisionales de gobierno. O sea, ¿por qué tenemos que subordinarnos a una junta de gobierno en la península si lo que dice la teoría es que la soberanía vuelve a los pueblos? Nosotros, pueblos en plural, nosotros somos uno de esos pueblos o somos parte de esos pueblos, entonces podemos tener nuestro propio órgano de autogobierno, siempre y cuando juremos lealtad al príncipe ausente. A partir de el vacío de poder que mencionábamos y la formación de juntas de gobierno en la península, se forman juntas de gobierno provisionales en las colonias americanas. En el Río de la Plata en particular, por supuesto, la llamada Primera Junta de Gobierno de 1810, que muy pomposamente, gracias a la escuela primaria, para nosotros es el primer gobierno patrio. No vamos a entrar en la discusión eh, de este tipo de motes puestos por la llamada, en su momento, la historia oficial y que se reproducen y que no son exactas, no importa, eso no importa, en todo caso lo discutimos después. Pero, de hecho, se forma una junta provisional de gobierno que, para ser viable institucionalmente, para tener una legitimidad que le permita, que le dé margen de maniobra, o sea, para que el autogobierno criollo sea posible,
los criollos que toman la iniciativa, en general en América Latina y en el Río de la Plata en particular, deciden darle una cobertura institucional y legal que le dé legitimidad. O sea, ese autogobierno criollo, o sea, ya la monarquía no tiene ninguna posibilidad de ejercer el control sobre lo que está pasando, pero para, eh, para tener algún tipo de legitimidad a nivel internacional, sobre todo de las potencias enemigas del invasor francés, y tener margen de maniobra y no tener conflictos, por ejemplo, con las juntas, que igual lo van a tener, con las juntas de gobierno de la península, lo que van a hacer los criollos es jurar lealtad al príncipe ausente, ¿no? Que en este caso era Fernando VII. O sea, era el príncipe heredero de la dinastía de Borbón, y en nombre del cual se va a levantar la resistencia contra el invasor francés en la península, y en América se van a formar las juntas provisionales de gobierno, que van a jurar lealtad al príncipe. Esto va a generar una serie de limitaciones, y independientemente de esta cobertura, cobertura institucional, de esta legitimidad, van a surgir conflictos que se van a empezar a acumular. Algunos se van a resolver de manera relativamente rápida, otros van a demorar unos años hasta mediados de la década revolucionaria, y hay otros que se van a terminar extendiendo durante toda la primera mitad del siglo XIX y son claves para entender el proceso político en América Latina, pero en particular en el Río de la Plata. ¿Cuáles son estos conflictos? Bueno, en primer lugar, por supuesto, va a haber un conflicto entre las juntas provisionales de gobierno de América con las juntas de gobierno de España, de la península. Y acá el conflicto va a ser entre los autonomistas americanos y los leales americanos. O sea, dentro de América, dentro del mismo movimiento juntista, va a haber un conflicto entre los criollos, pero también españoles que vivían en América. No se olviden, en la primera junta de gobierno en el Río de la Plata hay miembros que eran españoles, españoles peninsulares, no criollos. O sea, va a haber un enfrentamiento inicial entre los que son más partidarios de la autonomía a través del movimiento de las juntas de gobierno, que quieren el autogobierno fundamentalmente liderado por los criollos, jurando lealtad. O sea, acá nadie está hablando de independencia. Es solamente autogobierno. Y los llamados leales, que los leales son, por ejemplo, los que van a viajar a la Asamblea Constituyente de Cádiz, de la que hablamos la clase anterior. O sea, los leales, los que sostenían, era que las colonias americanas tenían que subordinarse a lo que dijeran las juntas de gobierno en la península. Y, por ejemplo, van a ir como representantes, o sí, van a mandar representantes a la Asamblea Constituyente de Cádiz. Esta postura, la de los leales, va a ser minoritaria y va a quedar fácilmente, va a ser fácilmente derrotada y olvidada por un mucho más amplio movimiento autonomista dentro dentro de las colonias. Ahora, el precio para imponerse para los autonomistas va a ser tener que aceptar las limitaciones que el sistema institucional y legal de la colonia imponía. Era un sistema, ellos tienen que aceptar, como juran lealtad al rey, tienen que aceptar las instituciones, las leyes y el funcionamiento del sistema político, el aparato del Estado y demás, colonial, sin poder hacerle modificaciones. Y eso va a establecer toda una serie de limitaciones al desenvolvimiento del autogobierno de los criollos, ¿no? Y le da, digamos, un poder de veto a los sectores leales a la corona, que va a terminar entorpeciendo muchas iniciativas.
Otros conflictos. Otro conflicto, por supuesto, va a ser dentro de los sectores autonomistas, o sea, de los que quieren el autogobierno criollo, entre la facción más conservadora y la facción más radical, ¿no? Estos radicales son los que van a terminar presionando por la independencia. Pero en un principio tenemos a los criollos más conservadores que van a tratar de mantener este equilibrio entre el autogobierno en el marco institucional existente hasta las últimas consecuencias, y por otro lado los sectores radicales que van a empezar a exigir reformas políticas porque evidentemente el sistema impone limitaciones a, a el autogobierno que, que no permiten un correcto desenvolvimiento, cumplir nuevos objetivos, no permite cumplir la tarea con eficacia. Finalmente, el último de los conflictos que vamos a mencionar es el que más va a durar, porque digamos el conflicto entre los conservadores y los radicales se va a resolver rápidamente, más o menos en 1813, cuando con el fin de la ocupación francesa de España y la restauración de los Borbones, Fernando VII, ahora rey, de manera muy poco agradecida, muy poco agradecida, va a enviar una expedición de castigo a todos los puntos de punta a punta en la América colonial, eh, quedando en su momento, esta expedición va a ser bastante exitosa, va a quedar un único bastión del movimiento juntista y autonomista de los criollos, que va a ser curiosamente el Río de la Plata. Y bastión a partir del cual, y que al que después se le va a sumar la cabecera de Bolívar en Venezuela, va a ser como el punto de partida de la recuperación ahora, ya no del autogobierno, de la autonomía, del movimiento autonomista criollo, sino ya de un movimiento independentista. Pero bueno, Fernando VII envía una expedición punitiva de castigo y eso ya va a dividir aguas definitivamente entre los criollos en función de si estás a favor de la independencia o no. Y ya la inclinación a la independencia, para los que era deseada, se va a confirmar, y para los que no era deseada, va a ser la única alternativa, porque ya está, te están mandando una expedición de castigo. O sea, las expediciones de castigo no discriminan mucho entre quién tuvo dudas y quién... No, no, no. El que fue leal es el único que va a contar. Los que no fueron leales, digamos, a los que no son leales se los castiga, y a los que tuvieron dudas se los castiga también porque tuvieron dudas y no deberían haberlas tenido. Entonces, eso es como que te divide el arco político de manera decisiva. Entonces, para 1814-15 ya es como que está resuelto el debate entre los independentistas y los que querían mantener todavía el marco institucional, el marco institucional y la lealtad a la corona, aunque fuera como eh, una farsa institucional, una ficción institucional. Ahora, el tercer conflicto del que vamos a hablar es el que más va a perdurar, que es el conflicto alrededor de qué sistema de gobierno tenía que tener la nueva unidad política que surgiera una vez que resolvimos la independencia. O sea, ya sabemos que queremos la independencia. Bien, ahora, eso significa que se va a formar hay que formar nuevas unidades políticas. ¿Cómo van a ser esas unidades políticas? Y después, ¿qué sistema de gobierno van a tener? Y en particular, ¿cómo van a ser las relaciones del poder? ¿Cómo va a ser el poder central? Y la relación del poder central que se constituya en esa unidad política con respecto a las distintas regiones que forman parte de esa unidad. Este va a ser el debate entre posturas favorables a un proyecto de unidad política
centralista y un sistema de gobierno para la unidad política que respete la autonomía de las regiones, donde el poder central respete la autonomía de las regiones, conceda y respete esa autonomía, que es lo que después vamos a conocer como el proyecto federal o los partidarios de un proyecto federal, ¿no? Pero esto se manifiesta por primera vez, en el caso del Río de la Plata, en la convocatoria a la Asamblea de 1813, donde, por supuesto, la iniciativa en favor de eh, la autonomía de las regiones va a estar encabezado, va a tener su manifestación más explícita en José Gervasio Artigas desde la banda oriental, montado también en un conflicto desde los orígenes que había, desde los orígenes del virreinato, entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Montevideo. Entonces, lo que tenemos es, a partir de 1813, un panorama donde, en principio, la nueva dirigencia política criolla en el Río de la Plata tiene que resolver dos cuestiones. Por un lado, ¿declaramos la independencia sí o no? Hay que tomar una decisión. Segundo, tenemos que construir una nueva unidad política. Y eso implica eh, llevar adelante reformas organizativas del sistema político, del aparato del Estado. O sea, hay que tomar decisiones con respecto a la forma de gobierno, donde acá va a ocupar un lugar central la cuestión de proyecto centralista o proyecto autonomista, posteriormente federal. Esos son como los conflictos que se van a desplegar a partir de 1813. Y no van a ser de fácil resolución. Parece que sí, uno dice, bueno, pero escúchame, si te están mandando una expedición de castigo, no hay mucho para discutir, declaremos la independencia. No fue tan fácil. Piensen que la independencia se va a terminar declarando recién en 1816, ¿no? El 9 de julio de 1816. O sea, va a demorar mucho. Em, ¿Por qué? Porque no era tan claro para la dirigencia criolla para qué lado había que ir. Y había muchos, tengamos en cuenta también que los criollos eh, era una dirigencia política que iba camino de convertirse en la nueva clase dominante, eran terratenientes y comerciantes, había intereses en juego, había preocupación por la posibilidad de que España enviara una nueva expedición punitiva y, y fuera aplastado el proceso político autónomo y el autogobierno criollo en el Río de la Plata era una posibilidad real. Tengan en cuenta que para 1814, 15, eh, la única región de toda la América colonial española que no había sido sometida nuevamente por la corona española era el Río de la Plata, que era un área totalmente marginal, totalmente marginal. Y eso es una particularidad a tener en cuenta. La, las, los núcleos de emancipación o los núcleos independentistas a partir de los cuales eh, se va a dar la liberación de todo el continente van a ser el Río de la Plata, donde la encarnación va a ser obviamente José de San Martín, y Venezuela, de la mano de Bolívar. Un virreinato de reciente creación, porque era de 1776 el virreinato, era uno de los virreinatos más jóvenes, de un área totalmente marginal, ¿no? Y en el caso de Venezuela, una capitanía. Una capitanía que era la periferia del virreinato de Nueva Granada, que es lo que hoy es Colombia. O sea, piensen que esa era la cuestión. De las áreas marginales va a surgir la libertad, podría decirse, o el impulso a la libertad. Porque, por supuesto, la expedición de reconquista española estaba mucho más preocupada por los virreinatos centrales, o sea, Perú, Nueva España, lo que hoy es México, y también, en cierta manera, Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Entonces, las áreas marginales es como que las dejaron para después y van a terminar siendo la trinchera del independentismo, ¿no? Arrinconadas, se van a inclinar al independentismo y van a terminar teniendo éxito.
pero el panorama no estaba tan claro. Muchos criollos tenían miedo o ponían en la balanza, bueno, pero si me la juego, tengo más posibilidades de perder que de ganar, y si pierdo, pierdo todo. Digamos, si pierde la causa, yo pierdo todo. Entonces, ¿qué me conviene más? Esto no es fácil, digamos, no es algo sencillo. Hoy, por supuesto, atravesado por décadas y décadas de construcción de una historia nacional, para dar desde la escuela primaria, secundaria y para todo el ritual patriótico, da la impresión de que el espíritu de la independencia estaba desde un inicio, desde las revoluciones inglesas inclusive, alguno lo llega a proyectar, alguno lo ha dicho, eh, y que esta cuestión de realistas y patriotas siempre estuvo presente, siempre fue así de claro. No, no fue así de claro. De ninguna manera. Fue un proceso muy complejo, que se podría haber revertido en cualquier momento. Acá no hay nada inevitable. Hay una tendencia fuerte, que era difícil que se revirtiera, pero no era imposible. Y podría haber pasado cualquier cosa. Entonces, el factor contingente no se puede eludir, porque también incluirlo permite que tenga mucha más riqueza el análisis, que entendamos mucho mejor por qué ciertas cosas se dieron y otras no. Tengan en cuenta siempre eso. Entonces, por ejemplo, en la Asamblea de 1813, el objetivo con el que se le había convocado era declarar la independencia, elaborar una primera constitución, ¿no? Y establecer la forma de gobierno. No se hizo ninguna de las tres cosas. Fue como, sí, la primera acción político-institucional radical del proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque eh, se establece la libertad de prensa, se establece la libertad de vientres, no es abolición de la esclavitud, pero sí significaba que los hijos de los esclavos nacían libres. Se suprimen tributos y formas de explotación propias del sistema colonial, se cambia el juramento de lealtad al rey por la lealtad a la nación, o sea, aparece el principio de nación y de soberanía popular por ahí, se suprimen los títulos nobiliarios y los privilegios, o sea, fue importante. Ahora, los objetivos originales por los que había sido convocada no se llevaron adelante. ¿Por qué? Y por las internas, por las discusiones internas no resueltas de los criollos. No había consenso, no había acuerdo. Posteriormente, a partir de 1816, lo que vamos a tener es, bueno, con la convocatoria al Congreso de Tucumán y la declaración de la independencia, ya el conflicto queda limitado a el tercero de los que mencionamos, a el problema de la forma de gobierno. Si es un proyecto centralista o un proyecto ya empieza a denominarse federal, el que va a regular las relaciones entre el poder central y las provincias, en nuestro caso, en el marco de una nueva unidad política, porque ya sabemos que queremos construir una nueva unidad política. Ahora, ¿cómo va a estar organizado el sistema institucional, la organización administrativa, las relaciones entre, entre el poder central y las provincias, etcétera? A esa empieza a ser la discusión. Y se empieza a desplegar, tiene una primera etapa entre 1816 y 1820, que es el periodo de vigencia el llamado directorio. Recuerden, viene la primera junta, la junta grande, el primer y el segundo triunvirato, y después viene en 1815 el directorio. El directorio va a impulsar el Congreso de Tucumán. Ahora, va a reunir, digamos, va a impulsar el Congreso de Tucumán y con un proyecto centralista para, para aprobar una constitución. No solo declarar la independencia, sino aprobar una constitución con un proyecto centralista favorable a los intereses de Buenos Aires.
¿Por qué? Porque Buenos Aires y la dirigencia criolla afincada en Buenos Aires, lo que quería hacer era convertirse en la cabeza de una unidad política que heredara el virreinato. Eso era lo que quería la dirigencia política criolla porteña. Conservar el virreinato. Era lo que siempre habían querido. Desde 1810 que lo querían. En 1810, no se olviden, la primera junta y Moreno como secretario de la junta, las primeras directivas que da es que salgan 3 expediciones. ¿A dónde? A Córdoba, al Alto Perú y a Paraguay. ¿Por qué? Para asegurarse que esas regiones, que eran Córdoba, la, la primera que va a tener un conato de rebelión que va a ser reprimido, y después Paraguay y el Alto Perú, hoy Bolivia, que eran las más lejanas, para garantizar su lealtad al nuevo gobierno a la nueva junta de gobierno. Otro tema era la banda oriental, pero que, con la que también va a haber conflictos, se van a enviar negociadores y demás. Pero o sea, el proyecto de la dirigencia criolla porteña siempre había sido ser la heredera del virreinato, con otro nombre ya, ¿no? Pero heredera del virreinato. Y ya con la independencia declarada, digamos, van a seguir sosteniendo ese proyecto y entendían que la mejor manera de sostenerlo era con un proyecto centralista. En un proyecto centralista, obviamente, la cabeza, la ciudad capital y cabeza de la unidad política, en este caso Buenos Aires, iba a tener como un tipo de mando mucho más vertical sobre las regiones, ¿no? Ahora, frente a la iniciativa porteña y al Congreso de Tucumán, se va a formar una alianza opositora más favorable a tendencias autonomistas, que después conoceremos como, no, que en este momento ya reciben el nombre de federales o confederales, que va a tener su primera manifestación en Artigas. Digamos. Artigas desde la banda oriental se va a poner a la cabeza de un movimiento que no solo es político, es social, porque una de sus reivindicaciones es la reforma agraria, y es un movimiento de fuerte base campesina. eh, Artigas lo que va a decir es, el sistema tiene que ser federal, ¿no? Para ser más exacto, confederal. Y para que esto sea posible, de ninguna manera podemos aceptar que Buenos Aires sea la capital de la nueva unidad política. Porque es darle un poder que Buenos Aires siempre va a utilizar para su proyecto centralista. Entonces, tiene que ir por otro lado. Entonces, el Congreso de Tucumán, si ustedes ven quiénes fueron, la mitad de digamos, la mitad de la representación de lo que había sido el Río de la Plata es la que fue al Congreso de Tucumán. La otra mitad, que incluía a buena parte del litoral, o sea, la región económicamente preponderante en el marco del Río de la Plata, el litoral no va a ir. O sea, si ustedes ven la Liga de los Pueblos Libres, que organiza Artigas en oposición al Congreso de Tucumán y al interés porteño, ustedes van a ver que las provincias que adhieren es prácticamente la mitad o más de la mitad del mapa de ese momento. Esto no es menor. ¿Esto qué significa? Que no hubo un proceso coherente, lineal, que estaba determinado desde el principio. No, podría haber pasado cualquier cosa. El Congreso de Tucumán va a declarar la independencia en 1816, pero va a seguir 3 años más y va a terminar aprobando una constitución en 1819 centralista, donde muchos detalles no van a ser resueltos en esa constitución porque tampoco había acuerdo dentro de la alianza que encabezaba Buenos Aires para tomar ciertas decisiones, y esa constitución va a ser automáticamente repudiada por la mayor parte de las provincias, con lo cual nunca va a tener aplicación efectiva. Un año después, en 1820, el directorio va a caer frente a la contraofensiva de los caudillos ya federales de Santa Fe y Entre Ríos. Artigas ya no está, fue derrotado y fue al exilio y está en el exilio en este momento. Ya toman la posta del movimiento federal, del proyecto federal, nuevos líderes
Y con la derrota de Buenos Aires, la ocupación y el tratado de Pilar, entre otros, se va a poner fin a la experiencia del directorio y a la primera arremetida del proyecto centralista porteño. En 1820 naufraga el proyecto centralista impulsado por Buenos Aires y su gobierno, y el gobierno de las Provincias Unidas en ese momento, el directorio, y por lo tanto nunca se hace efectiva la constitución aprobada en 1819, finalizando con el Congreso de Tucumán abierto en 1816. En 1820 se abre entonces un proceso de crisis y disolución del gobierno central. O sea, desaparece el poder central. Esta situación se va a extender durante 4 años, ¿no? Hasta 1824, cuando se convoca a un nuevo Congreso constituyente, nuevamente impulsado por la dirigencia porteña y en la persona de su líder excluyente en ese momento, que era Bernardino Rivadavia, ¿no? Y que va a dar lugar a una nueva constitución centralista otra vez y nuevamente eh, eh, favorable a los intereses porteños en 1826. Ahora, en 1820, nuevamente disolución del poder central, tratado de Pilar entre las provincias, entre Ríos, Santa Fe, que eran los vencedores, ¿no? Lideradas por caudillos federales y vencedores, ¿no? Con Buenos Aires, donde el Tratado de Pilar establece por primera vez la federación como sistema de gobierno tentativo, eh, y por lo tanto auspicia el surgimiento de las soberanías provinciales autónomas, ¿no? Este proceso hasta 1824, de 4 años, y donde Buenos Aires durante esos 4 años no va a asomar la cabeza por ningún lado, sino que va a tener un desarrollo interno de la mano de Bernardino Rivadavia como superministro, a través de las llamadas reformas rivadavianas. Se da un doble proceso. Por un lado, se va con el surgimiento o con el margen que se le dio a los desarrollos provinciales, van a surgir liderazgos políticos fuertes, que en la literatura, sobre todo en la historiografía, cuando hablamos de literatura hablamos de la historiografía, es lo que conocemos como los caudillismos. Los caudillismos, pero que además, no solamente, pero que a nosotros nos llega mucho más por las figuras de los liderazgos del proyecto federal, pero también hubo caudillos de lo que después va a ser conocido como el bando unitario o el proyecto unitario, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el surgimiento del caudillismo, ¿no? Estos liderazgos políticos basados en la capacidad de movilización a través de una serie de redes clientelares y de la propiedad de la tierra y la jefatura militar heredada de la guerra de independencia. Y después va a haber un proceso de afirmación institucional de las soberanías provinciales. Es un periodo en el cual la mayor parte de digamos, de los cambios institucionales, la creación de nuevas instituciones, los cambios políticos, las reformas, todo va a pasar por las provincias. No hay poder central, con lo cual los cambios van a pasar por las provincias. Lo más rico en términos de construcción de instituciones republicanas y, digamos, textos constitucionales, estatutos, reglamentos, que dan cuenta de un nuevo sistema institucional, político, que deja atrás definitivamente el sistema heredado por la dominación colonial, se va a dar en las provincias. En estas provincias autónomas que van a funcionar prácticamente como estados independientes, ¿no? Y que así se van a relacionar, ¿no?
Estamos hablando de constituciones, aprobación de constituciones, estatutos y reglamentos. Estamos hablando de inauguración de sistemas electorales, ¿no? Digamos, comienza la práctica de realizar elecciones. Son suprimidos los cabildos y en su lugar son creadas legislaturas provinciales o salas de representantes, que es lo mismo pero con otro nombre. O sea, va a ser un periodo muy rico, extremadamente rico, que va a marcar en adelante, como mínimo, hasta 1852, 53, va a marcar la dinámica y las formas políticas e institucionales del Río de la Plata por el resto del periodo. Entre 1824 y 27 se va a desarrollar el llamado Proyecto Rivadaviano, nuevamente, una iniciativa que parte de Buenos Aires, de la dirigencia porteña, de los intereses porteños y de lo que era el proyecto porteño para la nueva unidad política, que va a convocar un nuevo Congreso Constituyente que va a dar lugar en 1826 a una nueva constitución, otra vez centralista, ¿no? Pero que va a quedar involucrado en este proceso en un conflicto internacional con el Imperio de Brasil. Este conflicto institucional va a terminar dando por tierra el proyecto rivadaviano, se va a empantanar mucho el proceso, nuevas urgencias van a terminar desbordando la capacidad de conducción del proceso por Rivadavia, las provincias nuevamente van a empezar a retirarse del Congreso, Buenos Aires va a terminar haciendo otra vez lo que quiere y aprobando un texto forzando la legalidad y conforme sus intereses, y finalmente, ante la imposibilidad de sostenerlo, de sostener el proyecto, tanto por las oposiciones internas como por las urgencias derivadas de la guerra con Brasil, finalmente va a naufragar. Nuevamente vamos a tener una disolución del poder central que se va a mantener hasta 1852, ¿no? Dando lugar a un nuevo periodo de tipo confederal, y va a marcar el comienzo, ¿no? El naufragio del proyecto rivadaviano de una nueva etapa de conflicto, y conflicto armado, no solo político, sino también militar, entre posturas centralistas y posturas federales, que es lo que conocemos como el conflicto entre unitarios y federales, o entre el pacto unitario y el pacto federal, o el proyecto unitario, proyecto federal, no importa, o la liga unitaria, la liga federal, tiene muchos nombres, en todo caso no importa, y que va a terminar allanando el camino al surgimiento de un nuevo liderazgo que, sin conformar un poder central, va a terminar hegemonizando el cuadro político en todo el Río de la Plata, que va a ser Juan Manuel de Rosas, teniendo como base de poder la provincia de Buenos Aires, que incluye a la ciudad, ¿no? En esta época. Pero bueno, lo que sigue a esto va a ser parte de la próxima clase. Con esto podríamos decir que terminamos el recorrido por esta primera etapa del conflicto político en el Río de la Plata. Ahora vienen las recomendaciones bibliográficas. Sobre el proceso en general de la independencia en América Latina, una de las cosas más recomendables también, porque es de lectura sistemática y puede ser muy útil, en mi opinión, y que además es relativamente reciente, es una obra relativamente reciente y monumental, es América Latina, la construcción del orden, de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano. Waldo Ansaldi es un sociólogo historiador, al igual que Verónica Giordano. Este es el tomo 1, ¿no? De la colonia, la disolución de la dominación oligárquica. Es particularmente recomendable el capítulo 3, ¿no? La disolución del orden colonial y la construcción del primer orden independiente, donde les da un pantallazo de lo que sucedió en toda América Latina de manera sistemática y con muchos conceptos útiles para ordenar un poco el tema.
Estas son recomendaciones, digamos, no es la bibliografía obligatoria que tienen para leer. Después, otro material recomendable es aquel del cual sacamos el capítulo que ustedes tienen para leer de Goldman y Ternavasio, que es este libro, ¿no? Argentina, Crisis Imperial e Independencia. Ustedes tienen el artículo más dedicado a lo político. Ahora, después hay otros artículos de otros autores en este libro dedicado a cuestiones sociales, económicas y culturales. Es un libro, un lindo librito para tener, muy práctico y también tiene textos de síntesis muy buenos. Y finalmente, un libro del que tienen varios capítulos para leer, pero que no son los que se refieren a este tema, el que tratamos hoy, de Marcela Ternavasio, Historia de la Argentina, 1806-1852, aunque tiene un capítulo dedicado a los antecedentes, es decir, a cómo era el sistema colonial en el Río de la Plata. Este es parte de una serie de manuales que sacó Siglo XXI, escrito por autores argentinos, historiadores argentinos, por periodo. Este es el que se corresponde a la primera mitad de la materia, que es lo que estamos viendo en que es lo que estamos viendo para el caso particular del Río de la Plata. Marcela Ternavasio es una gran historiadora de Santa Fe, eh, especializada en historia política. Yo la verdad recomiendo cualquier cosa que escriba. Hay un libro más eh, que no es un manual, sino que ya es una obra de investigación eh, más, más complejo, digamos, más complejo, pero también muy interesante, que se llama Gobernar la Revolución, sobre lo que es el periodo, las transformaciones políticas en el Río de la Plata entre 1810 y 1800, creo que 16 llega, no me acuerdo bien. Muy recomendable, pero también muy denso para leer porque es un trabajo de investigación, ya no apunta a ser un manual, que es el caso de este. Este es mucho más amigable para leer. Si pueden conseguirlo, consíganlo en la medida de sus posibilidades, porque les va a ordenar muchísimo la lectura y la comprensión de los procesos. Eh, es una de las autoras del texto que tienen para leer, que es el artículo de este libro que les mostré recién. Bueno, es todo lo que tengo para decir. Nos reencontramos la semana que viene con una nueva clase.